esta noche de la introducción del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, meditaremos en tres declaraciones categóricas, rotundas, respecto a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías. Y en una decisión trascendente que debes tomar en esta noche. La primera declaración es: el Verbo es Dios. La segunda: el Verbo se hizo ser humano. La tercera: el Hijo de Dios revela, da a conocer, explica a Dios. La decisión trascendente: recibes o rechazas al Hijo de Dios. El Verbo es Dios, plenamente Dios. El evangelista Juan desarrolla de manera sintética esta cuestión. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El término verbo no se utiliza aquí como una categoría gramatical, es decir, no es la palabra que indica acción, estado o pasión, sino como un discurso que revela lo que alguien es. Así como nosotros revelamos con lo que decimos lo que somos, con nuestras palabras, Jesús es el Verbo que revela a Dios. Él revela a Dios. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, establece la eternidad del Verbo. Dice: en el principio era el Verbo. En griego dice el primero. Es el primero en relación con nosotros. No hay otro antes que Él. Él siempre ha existido. Luego dice: el Verbo era con Dios. Esto quiere decir que tiene existencia personal, consciente, distinta a la del Padre, y que está en plena comunión con el Padre. Por eso dice con. El Verbo es eterno y está unido al Padre, pero es otra persona. Ahora, nosotros utilizamos la palabra persona para referirnos a cada uno de los integrantes de la Trinidad, porque nosotros poseemos algunas de sus cualidades, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y no tenemos otro término. Es lo más cercano que nosotros tenemos. Aunque reconocemos que por los atributos que Dios tiene, nosotros no somos de ninguna manera idénticos a Él, ni a ninguna persona de la Trinidad. Y luego dice: el Verbo era Dios. Es decir, el verbo era Dios en sustancia y en esencia. Y destaca dos de sus atributos: omnisciencia y soberanía. El Verbo es el creador. Todas las cosas, dice el versículo 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es el dador de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo eterno, creador y soberano, constituye la negación de la eternidad de la materia y de la energía, y la afirmación de la creación de la vida humana. Dice: en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. La segunda declaración es: el Verbo fue hecho un ser humano. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El evangelista utiliza la palabra carne. Y esto quiere decir que era un ser humano como nosotros. La palabra utilizada en el griego es precisamente carne, no hombre, como traducen algunas versiones. Y esto tiene gran trascendencia. Se prefirió carne para dejar claro que no se trataba de un ser solo con apariencia humana, sino un ser humano de carne y hueso como cada uno de nosotros. Era visible, tenía una personalidad humana,
sentimientos, mente, voluntad, motivaciones y un cuerpo humano. Otra traducción dice, tomó cuerpo humano y habitó como un ser humano pleno. Vivió como bebé hasta llegar a ser un adulto. Habitó literalmente, podría traducirse que armó su tienda o plantó su carpa, moró en tabernáculo. Una traducción libre podría decir, moró en el tabernáculo entre nosotros. Tabernáculo pone el énfasis en que su cuerpo es su morada permanente, pero que ese cuerpo también contiene la gloria de Dios. Tuvo un cuerpo humano sujeto a limitaciones. Fue un bebé desvalido. Necesitó la protección de su padre y de su madre y su educación. Creció y se desarrolló física, intelectual y espiritualmente dentro de una cultura como cualquiera de nosotros, para llegar a ser un hombre adulto. Para llegar a ser un hombre adulto debió ser primero bebé, nacer. Sufrió tentaciones y dolores, como los tuyos o los míos, como cualquier ser humano, dice la Escritura, pero sin pecado. Pero también mostró el resplandor del Padre. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, los apóstoles y sus contemporáneos contemplaron con admiración su convivencia con los hombres. Dice, lleno de gracia y de verdad. La gracia corresponde a la vida. Sanó al paralítico del estanque de Betesda. Dio a conocer a multitudes la palabra de Dios. Dio de comer también a multitudes. Perdonó los pecados de la mujer adúltera. Resucitó a Lázaro. Restauró a Pedro. Creo que bastarían estas manifestaciones de su gracia para vencer cualquier dureza de corazón. La verdad corresponde a la luz. Le aclaró a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo y le mostró a la mujer samaritana cómo ser una verdadera adoradora. A sus discípulos impartió reveladoras enseñanzas acerca de sí mismo, del Padre, del Espíritu Santo, del infierno y del cielo. Otorgó a Tomás la comprensión que Tomás exigía de su resurrección, sus manos horadadas. ¿Te bastan estas pruebas o tu incredulidad demanda más? Se explicita quién es el Verbo. Es el unigénito Hijo del Padre. Versículos 14 al 16. Concluimos este punto repitiendo lo escrito por el autor de Hebreos. Por tanto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La tercera declaración, el Hijo de Dios da a conocer, explica a Dios. Dice el versículo 17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En este pasaje se mencionan 3 nombres o títulos que destacan la obra de Jesús, además de Verbo. Dice el versículo 14, unigénito del Padre. El versículo 17 dice Jesucristo y el 18, el unigénito Hijo. Jesucristo es un nombre compuesto. No son 2 nombres, ni un nombre y un apellido. Es un nombre propio, Jesús, unido a un título oficial, Cristo.
Podríamos decir que Jesucristo significa simplemente Jesús el Cristo. Cristo, el Mesías, equivale a ungido. Entre los hebreos se ungía a aquellos que estaban escogidos para un fin especial y específico, los profetas, los reyes. Este nombre, Jesucristo, solo aparece 5 veces en los evangelios, no más. Y luego se unen dos títulos, unigénito del Padre y unigénito Hijo. Estos títulos encierran otro nombre, Hijo de Dios, otro título, Hijo de Dios. Y recordemos, en el contexto judío del primer siglo, Hijo de Dios equivalía a decir Dios. Y Jesús mismo afirmó, yo y el Padre uno somos. Y dice después el pasaje, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú mismo siendo hombre te haces Dios. Jesucristo pues declaró ser Dios al declararse Hijo de Dios. El verbo, en este caso que así se menciona, se identifica a Cristo, es a Dios lo que la palabra al ser humano. Es la expresión, la manifestación de sí mismo a los que están fuera de Él. Los que están fuera de nosotros nos conocen por nuestras palabras. Por eso nos conocen. Ninguno, dice aquí la Escritura, y ninguno en el sentido absoluto, nadie vio a Dios, porque verlo presupone la existencia consciente del Hijo, distante a la del Padre, pero también implica su acceso inmediato al Padre y el conocimiento absoluto de Él. Él, Jesús, y solo Él, el Verbo, le declaró, le reveló, porque solo Él ha estado desde el principio en comunión con el Padre. Jesús reveló al Padre con su propia vida y enseñanza. Dice, lo ha dado a conocer. Literalmente significa que hizo la exégesis, porque esa es la palabra que se utiliza en el griego. Esta palabra griega se usa para explicar de manera completa un significado, siguiendo principios, reglas, métodos, todos ellos derivados del raciocinio, la ciencia o las disciplinas, como la historia, la lingüística. Jesús se hizo hombre para revelarnos a Dios. No solo con su palabra, lo hizo con su vida, con su enseñanza. Y tenemos por último la decisión trascendental. Versículo 10 en adelante. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que el mundo no le reconoció. Los conquistadores romanos, por ejemplo, lo persiguieron, incluso se prestaron a las intrigas judías para crucificar finalmente al Señor Jesús. Los griegos se burlaron de Pablo en Atenas cuando apenas empezaba a hablarles de la resurrección de Jesús. El mundo actual ha secularizado y corrompido el significado del nacimiento de Jesús. Navidad significa nacimiento, simplemente nacimiento. Y se aplicó esta palabra de manera especial, de manera particular, al nacimiento de Jesús. Cuando se decía Navidad, se refería uno al nacimiento de Jesús. Ahora ya no dicen feliz Navidad, dicen felices fiestas. ¿Cuáles fiestas?
las de las oficinas, las que se celebran en las calles. Eso no es Navidad. Han corrompido la palabra Navidad totalmente. ¿Sí? Espero que nadie me diga a la salida felices fiestas, hermano. El mundo ha rechazado también a Jesús, y de la manera más peligrosa, secularizando su nacimiento, corrompiéndolo. Esas fiestas de las que nos desean felicidad, normalmente no se recuerda que Jesús se encarnó, que vino y tomó un cuerpo humano para luego entregarse por nosotros, entregar su vida para salvarnos. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también lo rechazaron los israelitas, a tal grado que Jesús tiernamente lo lamentó. Y cuando vio a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Dice, y no quisiste. Su mismo pueblo lo rechazó. Pero hubo otros que creyeron, y ya hay algunos como nosotros que creemos en su nombre, en lo que dijo ser Jesús. Y quienes hemos creído, de acuerdo con este pasaje, hemos sido hechos hijos de Dios. Si ustedes ven, cuando se habla del Hijo de Dios, es en singular. Él no fue hecho, Él es eterno, Él es Dios. Los que creemos somos hechos hijos. Pero fíjense bien que el pasaje no dice que somos hechos los hijos de Dios, sino hechos hijos de Dios, que es muy distinto. ¿Sí? Porque no somos afiliados. No nos afiliamos a una iglesia. Nacemos de nuevo cuando creemos en Él. Obtenemos una nueva naturaleza. Por eso dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación que Jesucristo da, cuando creemos en Él, incluye el perdón de nuestros pecados, la seguridad también de que iremos al cielo y una nueva vida aquí en la tierra, ahora. Vale la pena una reflexión final acerca de lo que dijo el gran pensador inglés C.S. Lewis. Él escribió: un hombre que fuera solamente un hombre y dijese las cosas que Jesús dijo, recuerden que entre otras cosas dijo que era Dios, no sería un gran maestro de moral, o sería un lunático con delirios de grandeza, o sería el mismo diablo del infierno. Usted debe decidir. O él fue y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Usted puede tacharlo de demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Y concluye, dice, pero no venga con un aire de superioridad a decir que él fue un gran maestro de moral. Él no nos ha dejado alternativa. O creemos que es Dios o lo rechazamos. No podemos quedarnos a medias. ¿Cuál es tu decisión final en esta noche? ¿Tú qué decides? ¿Ignorarlo? ¿Rechazarlo? ¿O creer en su nombre? Creer en su nombre significa creer lo que Jesús es, y Él es Dios y tiene poder para perdonarte, librarte del castigo eterno y darte una nueva vida hoy en esta tierra. Cerremos nuestros ojos.
Y quisiera preguntarte, ¿has creído en Cristo? ¿Es tu Salvador? ¿Es Dios? ¿Crees en esto? ¿Eres hijo de Dios? ¿No lo crees? No eres hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Yo te invito en esta noche a que decidas creer en Jesucristo, pero creer en lo que Él dijo ser, Dios Salvador, que puede perdonarte y darte una nueva vida. Nuestro Dios, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que obra en los corazones. Permite, Señor, que tu Espíritu obre de tal manera que aquellos que no hayan creído en Cristo, que no hayan aceptado su palabra, en esta noche lo puedan hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.